Bueno, vamos a comenzar con ganadería. Primero, para empezar a hablar un poco acerca de ganadería y la contabilidad de gestión de la ganadería, así como para contabilizar cualquier negocio, primero tenemos que entender cuál es nuestro negocio. Eh, Parece una obviedad, pero además de entender el negocio, tenemos que poder eh, transmitírselo o diseñar un sistema contable adecuado para registrar todos los hechos registrables y las operaciones que me interesan registrar en la contabilidad. Entonces, si bien parece una obviedad, nosotros nos centramos bastante en el resultado de producción, por ejemplo, en el caso de la ganadería. Entonces, ¿cuál es mi negocio? La cría, la recría, el engorde, hago ganadería a ciclo completo, puedo tener otras actividades, puedo tener un tambo, puedo tener contratos de capitalización, hay actividades diversas, por ahí las principales van a ser cría, recría o invernada también, pero es importante saber cuál es nuestro negocio productivo. En función a eso vamos a diseñar nuestro sistema contable para que tenga todo, para captar todos los hechos registrables que nos van a generar nuestros resultados o variaciones patrimoniales también. Entonces, yendo ya un poco más a lo que es la contabilidad, para ver dónde nosotros vamos a tener ubicadas nuestras cabezas o nuestros kilos de hacienda, lo podemos tener, es un activo, recuerden que el activo son todos los bienes y los derechos, en este caso entramos por el lado de los bienes, que posee la sociedad. Entonces, la hacienda la podemos tener tanto en bienes de cambio como bienes de uso. ¿Qué eran los bienes de cambio y los bienes de uso? Bueno, bienes de cambio son todos los bienes destinados a la venta o los insumos que yo utilizo para destinar a la venta. En el caso de la hacienda podrían ser un ternero que tengo destinado a la venta, un novillito que tengo destinado a la venta. Y los bienes de uso son los bienes que yo utilizo para realizar mi actividad productiva y producir nuevos bienes o brindar servicios. En este caso, los bienes de hacienda que yo utilizo para producir nuevos servicios son todos los reproductores, los vientres o los reproductores. Vaquillonas, madres, vacas o toros, ¿no? Y en la contabilidad recomendamos tenerlo por separado, bienes de cambio, los que son bienes de cambio y bienes de uso también por separado, pero es opcional. Siempre nosotros recomendamos el sistema ideal que a nosotros nos resulta de acuerdo a nuestra experiencia, pero no quita que ustedes lo adapten a sus organizaciones y siempre con un equilibrio de costo-beneficio del tiempo que me demanda operar el sistema o la administración y la gestión en general y en relación al resultado sí, al resultado que quiero obtener. Entonces, si yo separo bienes de cambio y bienes de uso, voy a tener mejor información contable, por ejemplo, hacer un ratio de activo inmovilizado, por ejemplo, hacer un ratio de liquidez. Si no estoy mezclando los reproductores con, los estoy poniendo, por ejemplo, junto con los bienes de cambio, y yo sé que esos bienes nunca los voy a vender, entonces es incorrecto que yo los contabilice o los considere destinados a la venta, me alteran mi información. Entonces, recomendado tenerlo por separado, pero no es obligatorio, o sea, el resultado productivo lo van a poder calcular igual, pero en lo que respecta a los estados patrimoniales, es recomendado tenerlos separados. Bien. ¿Cuál es el circuito ganadero? En el primer encuentro, cuando habíamos hecho una introducción al taller, habíamos visto esta diapositiva y a diferencia de la agricultura, donde nosotros partimos de la tierra que no tiene nada, eh, sembramos, transcurre el tiempo, producimos y llega la cosecha y mi actividad productiva está bien determinada por un inicio con una siembra o con un barbecho, eh, la producción y la finalización con la cosecha. Dijimos todo lo que venía después de la cosecha era tenencia o resultados de comercialización, pero no tienen que ver con actividad productiva. En cambio, en la ganadería es un ciclo continuo. Eh, no tengo una siembra y una cosecha que me indican el inicio y el fin. En la ganadería tengo nacimientos todo el tiempo, tengo engordes todo el tiempo, depende, como dijimos, cuál es mi negocio, pero todo el tiempo van a nacer animales, van a engordar animales, van a morir animales, voy a vender y voy a comprar. Entonces,
no podemos determinar un inicio y un fin. Sin embargo, de alguna manera hay que hacer gestión y lo que nosotros recomendamos y las normas CREA recomiendan es que el ejercicio de la campaña se mida de julio a junio, tanto para la agricultura como para la ganadería. Entonces, determinando esos meses de inicio y fin, nosotros, si bien el ciclo es continuo y trasciende los 12 meses, vamos a medir siempre los ejercicios en 12 meses. Recomendado de julio a junio. Y ese inicio y ese fin van a estar dados por lo que son el asiento de apertura y el asiento de cierre en la contabilidad. El asiento de cierre lo que me hace es poner fin a un ejercicio contable eh, y el asiento de apertura solamente reinicia los saldos que tenía el día anterior, pero me da inicio a la nueva campaña. Entonces, de esa forma puedo acotar o medir lo que sucede en 12 meses. Si no haría este inicio y apertura, yo no tendría un stock inicial. Entonces, empezaría, por ejemplo, en julio a medir, pero no tengo las cabezas iniciales con las que arranqué en julio. Y deformaríamos la información contable. Entonces, es por eso que vamos a utilizar los asientos de inicio y cierre para darle inicio al ejercicio contable o contable de gestión. Este es un curso de contabilidad de gestión. Es independiente a su asiento de apertura de la contabilidad destinada a los estados contables, ¿no? Recuerden que el gestor lleva una contabilidad de gestión y una contabilidad para fines netamente contables. Entonces, pueden o no compartir la misma fecha de inicio y apertura. Bien, entonces, el inicio también lo van a tener si ustedes son nuevos en gestor y puede ser que no coincida con su inicio de ejercicio, sino que es un ejercicio irregular, porque ustedes implementaron gestor o cualquier otro sistema en la mitad de un ejercicio, lo implementan en octubre, no en julio, y el ejercicio ya arranca en julio, entonces, bueno, van a tener ese ejercicio, no va a ser de 12 meses, va a ser va a ser de menos meses, y van a tener una apertura en otra fecha. Pero siempre para iniciar un ejercicio vamos a necesitar un asiento de inicio. Que el único que van a hacer manual va a ser este de implementación inicial, en caso de que ustedes empiecen a utilizar gestor o un sistema, cualquier sistema de gestión. Después, los inicios siempre los hace el sistema automático, el cierre y el inicio. Bien, ¿qué tenemos entonces? Entre ese inicio y ese cierre, ¿qué movimientos vamos a tener en nuestra hacienda? Vamos a tener ventas y cuando vendemos vamos a tener asociada la baja por venta, ahora la vamos a ver en detalle. Vamos a tener las compras y de la misma forma asociada el alta de la compra. Y después tenemos novedades o actualizaciones mensuales. Recomendamos hacerlas mensuales. Hacerlo menos de mensual es casi imposible y no tiene sentido. Y si lo hacemos por trimestres o semestres o anual, ya empezamos a perder información. Entonces, o a deformar la información generada. Entonces, en esas actualizaciones mensuales, nos vamos a encontrar con lo que son novedades que hacen a la actividad productiva, como son los nacimientos, o mejor dicho, los destetes, porque las normas CREA y las normas que nosotros también recomendamos y aplicamos, reconocemos recién los nacimientos con el destete, para no generar falsos resultados en bienes que no tienen valor hasta que se destetan. Entonces, recién cuando se produce el destete, reconocemos ese resultado por nacimiento. Muertes que nos van a generar un resultado negativo y cambios de categoría que ahora vamos a ver en detalle. Asimismo, vamos a producir kilos. Además de nacer, morir y cambiar de categoría, los animales van a ir ganando o perdiendo en algún caso, pero por lo general ganando kilos. Y eso, en conjunto con las novedades y el engorde, hacen a mi resultado productivo. Y después tenemos costos directos, como son el consumo de maíz, rollos, silo, núcleos, son suplementos que le doy a la hacienda para engordar. O puede ser vacunas también, ¿no? Otro tipo de... No es consumo, no voy a tener las vacunas activadas, pero me refiero a gastos que hacen a la actividad ganadera. Entonces, nosotros nos vamos a basar. Las ventas, seguramente las cargue el administrativo, cuando llega la venta y la compra lo mismo, por una cuestión administrativa de pagar y cobrar, las ventas y las compras siempre las van a tener cargadas por lo general.
quien hace la administración, no es necesario que sea quien haga gestión para cargar ventas y compras. Pero la baja por venta y el alta por compra, obviamente hay que adecuarlo a sus organizaciones y a la estructura que tengan, pero no participa de la parte administrativa. Yo tranquilamente puedo computar una factura para el IVA, para el libro de IVA digital, tomarme el crédito fiscal o el débito fiscal y pagarla o cobrarla. Sin embargo, no paso para nada por la parte de gestión de la baja por venta o el alta por compra. Entonces, estos dos puntos, ventas y compras, seguramente ya estén cubiertos por la administración y ustedes lo vengan haciendo. Sin saber que hacen gestión o sin intenciones de hacer gestión, estos dos puntos seguramente los van a tener. Hoy los vamos a pasar por arriba porque si llegaron hasta este curso, seguramente ya sepan cómo cargar una venta y una compra. Vamos a repasarlo muy por arriba. Si nos vamos a enfocar en la baja por venta, en el alta por compra y en lo que son las novedades o actualizaciones mensuales. Entonces, dentro de las novedades, ¿cuál va a ser mi fuente de información? La planilla de Hacienda. Ahora vamos a ver lo que es una planilla de Hacienda, seguramente la gran mayoría lo conozca, pero básicamente es una planilla que me tiene que hacer el encargado del campo o quien pueda captar el dato. No la va a armar el administrativo porque no conoce la realidad del campo o los movimientos que suceden. Tiene que ser alguien o el encargado o alguien muy cercano al campo que tenga el conocimiento, la capacidad para generar conocimiento teórico y el conocimiento práctico de lo que está sucediendo en el campo, ¿no? Me va a decir los nacimientos que hubo, las muertes que hubo, los cambios de categoría, las entradas por compras, las salidas por ventas, si se consumió un animal. Entonces, esa es la planilla de Hacienda y va a ser lo que me va a dar pie para cargar todas las novedades que hacen a mi actividad productiva y las actividades que vamos a estar registrando en- en el curso de hoy. Entonces, ¿cómo vamos a cargar todas estos pases o estas novedades con pases configurados del sistema? Ya vienen la mayoría totalmente preimputados, eso va a facilitar la carga. Como siempre hacemos hincapié, todos los pases configurados o la gran mayoría toman el precio de la lista de precios, por eso es importante que la lista de precios esté actualizada. Y la imputación va a depender de cuál es mi negocio o cuál es mi actividad de ganadería. Hoy habíamos visto más temprano que cuál era mi negocio. Cría, recría, feedlot, ciclo completo, invernada. Bueno, en función a cuál es mi negocio y en qué negocio o en qué actividad productiva se produjo la novedad, va a ser donde yo esté reconociendo esos resultados. Entonces, vamos a ver lo que es una planilla de Hacienda. Si quieren, para descargarla, si entramos a la página de gestor, hoy a la tarde ya va a estar subido este video de la clase de hoy, pero además van a encontrar el material de la clase de hoy, tanto el PDF como tres modelos de planilla de Hacienda que ustedes van a poder descargar. Si es que no tienen o quieren implementar, pueden tomar estos modelos o adaptarlos en función a sus requisitos. Entonces, básicamente, la planilla de Hacienda va a tener las categorías que tengo acá arriba, ¿no? Las diferentes categorías que tengo, y los movimientos que me producen entradas y me producen salidas. Y los números que figuran dentro de la planilla van a ser las cabezas que están entrando, ¿no? En el cruce, por ejemplo, nacieron 158 terneros. Se murió, mortandad, una vaca de última aparición. Así como se lee la planilla, partimos de un stock inicial. Por ejemplo, tenía 4 vacas de última aparición, no entró nada, se murió una, total de salidas una, y llego al final del mes con 3 vacas. Y esto es opcional, pero si pueden capturar el dato, van a facilitar bastante la carga en el sistema, sobre todo si quien carga en el sistema no es el mismo que generó la planilla. Entonces, tal vez el que hace la planilla ya tiene en su cabeza cuánto pesan los animales o cómo van engordando, pero el administrativo o el encargado de operar el sistema o la contabilidad eh, no tiene, puede ser que no tenga ni idea o no tiene certeza absoluta de los kilos que están llevando, con lo cual van a generar ahí un cortocircuito entre el que genera la información y volcarlo al sistema, porque va a faltar el dato de los kilos, que van a ver que es importantísimo porque en función a la variación de kilos va a ser, como nosotros reconocemos, nuestro resultado productivo. Entonces, tenemos la variación de cabezas y opcional
pero ténganlo bien, poner los kilos de cada categoría. Que seguramente lo que son bienes de uso, es decir, reproductores y vientres, no van a estar variando mucho de peso, como así varían los bienes destinados a la recría, al engorde, que son bienes de cambio que yo estoy engordando para llegar a gordo o algún punto del crecimiento biológico del animal y engorde para venderlo de acuerdo a cuál es mi negocio. Pero un ternero lo estoy engordando para vender, va a variar los kilos todos los meses. En cambio, un toro que llegó a 600 kilos o a 700 kilos, el peso que ustedes manejan, no va a engordar todos los meses, no va a generar resultados productivos por engorde de forma constante. Bien, em, esto es lo que es el modelo de planilla de Hacienda. Y acá abajo también está bueno poner, como buena práctica, si quieren un resumen de las novedades, si bien las novedades se desprenden de este cuadro, facilitan la lectura, decir que nacieron 158 terneros, se murió una vaca de última aparición. El engorde yo lo puse ahora para facilitar un poco el ejemplo, pero también podría estar, ¿no? ¿Cuánto engordaron? Y también tenemos acá abajo los consumos. Ya vamos a llegar, además de cargar todas las variaciones en la hacienda, en cargar los gastos del consumo de arroyos, de maíz, que nosotros los tenemos en el activo, son bienes de cambio. Y mes a mes vamos a dar de baja nuestros bienes de cambio, por ejemplo, maíz que tengo en el activo, lo doy de baja y se lo cargo como gasto a la actividad de ganadería, a la actividad correspondiente de ganadería, ¿no? Por ejemplo, a una recría. Entonces, ¿qué necesitamos como fuente de información todos los meses? Sí o sí, si no, no se puede hacer lo que es la actividad de ganadería. La planilla de Hacienda, con las novedades, cabezas al inicio, nacimientos, muertes, engorde, cabezas al cierre, salidas por venta, entradas por compras, si hay alguna clasificación, algún movimiento entre campos, si hay algún consumo, porque se consumió una vaca, por ejemplo, y los consumos de suplementos. Entonces, esta información, alguien en la organización la tiene que generar, tiene que ser alguien idóneo en la materia, ya como comenté, tanto en lo teórico como en el conocimiento práctico, tiene que estar muy cercano al campo para tener todas estas novedades y poder volcarlas en la planilla. Y puede ser la misma persona u otra persona quien, en función a la planilla, vuelca toda la información al sistema contable o a la contabilidad para hacer gestión. Bien, pasando entonces a lo que es planilla de Hacienda, lista de precios ya la conocen, vamos a repasarla muy rápido en el sistema. Vamos a datos, accesorios, lista de precios, definir. Y dentro de Hacienda, ustedes van a tener, para acá, esto no lo comenté recién, es importante, o es una muy buena práctica, que las mismas categorías que tengan en la planilla de Hacienda sean las categorías que tengan cargadas como físicos dentro de gestor. No es obligatorio, pero es una muy buena práctica. Porque si acá, por ejemplo, le llamo vaquillona hasta 12 y vaquillona más de 12, y en gestor tengo simplemente vaquillonas, o en gestor tengo vaquillona preñada, vaquillona sin preñar, y vaquillona vacía o sin servicio. Y en la planilla tengo hasta 12 meses y más de 12 meses. Son como dos clasificaciones diferentes de vaquillonas. Y quien lo va a cargar no va a entender nada y no va a poder hacerlo. O lo va a cargar mal. Entonces, o se va a trabar el circuito. Entonces, es una buena práctica que las mismas categorías que utilicen en la planilla de Hacienda sean las mismas categorías que están dentro del gestor. Yo así lo tengo. Y ustedes lo que van a hacer es todos los meses. Acá sí, viste, con insumos habíamos dicho que carguen por lo menos 3 veces por año, porque los precios están en dólares, no varían mucho. Y, y con cargar al inicio de la campaña, 4 o 5 meses después, y en otro momento de la campaña ya más o menos actualizamos los precios de los principales insumos. Pero en ganadería los precios los llevamos en pesos, porque están publicados en pesos. Si yo voy al mercado de Liniers o Entre Surcos y Corrales a la fuente de información que utilice, los precios de la hacienda están en pesos. No quita que nuestra información de gestión, nuestra contabilidad, en el caso de gestor, como es bimonetario, si bien cargamos en pesos, lo vamos a poder leer en dólares. Pero la carga del dato va a ser en pesos. Con lo cual, y como el peso, sobre todo por la inflación,
va a variar todos los meses el precio de la hacienda, es necesario que carguemos todos los meses el precio de la hacienda para cada categoría. Fíjense que yo tengo aquí yo una primera aparición de junio, de julio, de agosto, de septiembre, y así sigo. Acá tengo vacas de última aparición de junio, de julio, de agosto. Y así, para cada una de las categorías, lo tengo mes por mes. Ya lo habíamos comentado también, precio base es el precio de pizarra, vendría a ser. Y en bonificación pase podemos poner un porcentaje de gastos de comercialización para, en este 10 representa el 10%, para llevar en precio pases es el precio ABNR. Nosotros todos los pases los vamos a hacer con el precio ABNR, es decir, con el precio corriente neto de gastos de comercialización. Entonces, si sé que tengo un 10% de gasto de comercialización teórico, para facilitar la carga, no tener que estar calculando el precio publicado menos el 10%, directamente cargamos el precio publicado y le ponemos el 10%. Y todos los pases que nosotros vamos a hacer ahora a continuación, se va a tomar esta columna de la derecha del precio de los pases, que ya tiene descontado el 10%. Esto es importantísimo. Si no generan los precios todos los meses, se va a deformar la información contable que vamos a generar. A diferencia de insumos, que a veces es difícil capturar el dato, de obtener el dato, no, es difícil pedir cotización de todos los insumos todos los meses, que me lo respondan y cargarlo, y encima eso es en dólares y tal vez no varió el precio. En Hacienda es más fácil conseguir el precio y además varía todos los meses. Entonces, así que no hay excusa acá para cargarlo. Si bien es un trabajo, bueno, es parte de lo que representa el cierre de gestión, de hacer gestión. Y en definitiva, por mes son 7 o 8 categorías que tienen que actualizar. Si bien mirar la planilla completa de todo el año parece un montón, si lo van haciendo mes a mes, es actualizar 6 7 precios. Bien, entonces tenemos planilla de Hacienda, lo vimos, va a ser de donde yo voy a obtener los datos. Pases configurados ya lo vamos a ver. Lista de precios la conocían, pero lo repasamos. Y la imputación de ganadería, también ahora lo vamos a ver en detalle. ¿Qué es esta rueda? Esta rueda, bueno, representa un poco todas las novedades que yo voy a tener que cargar, que suceden en la realidad y yo voy a tener que volcar a mi sistema contable. Entonces, los nacimientos, las muertes y los cambios de categoría van a generar mi actividad de producción. Los otros movimientos que están ahí generan resultados, menos el movimiento entre campos, pero generan resultados o en tenencia o imputados, por ejemplo, al costo de personal en caso que se consuma un animal. Pero mi resultado de producción va a estar dado por los nacimientos, las muertes y los cambios de categoría. Eso es lo que hace a mi actividad ganadería. Un movimiento entre campos no genera resultado, simplemente sale de una cuenta de bien de cambio y va a otra cuenta de bien de cambio, o sea, activo por activo. Costo de personal, por ejemplo, en caso de un consumo, lo voy a imputar directamente a la actividad de personal en algún lugar del plan de cuentas, digamos. Sí, va a ser a personal Puede seguramente. ser Va a ser personal o escritura, pero no sé si es personal o como manutención, o puede ser, por ejemplo, también un mismo socio que se quiera exacto, consumir una vaquillona y demás, y también se depende, ya es una cuenta de resultado. Se descuenta el activo y va a una cuenta de resultado, pero no la de ganadería, sino la que corresponde como manutención de personal o otra cuenta que considere necesario. exacto. Y todo lo que son altas por compra y por ventas, así como en granos, ya vimos, quienes vieron la parte de granos del curso, que tocaba tenencia, lo mismo. Con la cosecha terminaba la actividad productiva de los granos y la comercialización era tenencia. Con la ganadería pues, sucede lo mismo, similar. O sea, no tengo una fecha de cosecha, pero la venta no hace a la producción. No hay que mezclar eso y hay que tenerlo en el plan de cuentas, imputarlo a diferentes cuentas. Bien, este era el mapa que manejábamos, así como teníamos en la agricultura, tenemos este mapa para seguir todos los pasos que ustedes tienen que ir haciendo para hacer un cierre de gestión o el proceso productivo de la ganadería. No voy a entrar ahora a mirar renglón por renglón. Sí, para los que están viendo por primera vez, que se suman al curso de ganadería y están viendo este tablero por primera vez, voy a explicar cómo leerlo. Los puntos verdes son el debe, los puntos rojos son el haber. Y dijimos que debe y haber a veces son conceptos netamente contables y para el que no tiene mucha formación contable los puede llegar a confundir.
pero pueden tomar como equivalentes del debe, entrada o destino, y del haber, salida u origen. Entonces, ¿cómo leo, por ejemplo, esto? Si yo tengo una muerte, el punto rojo me dice que el origen es, o la salida, tenemos muertes, es un bien de cambio o un bien de uso que está saliendo. Yo tenía una cabeza activada en mi poder, está saliendo una cabeza porque se murió un animal. Y la contrapartida, esto es contabilidad de partida doble, si sale un animal de un lado, ¿a dónde le pega? Le pega a la cuenta, bueno, diferencia de inventario, pero en sí al resultado de la ganadería. Ya vamos a ver por qué es diferencia de inventario y cómo en gestor organizamos el plan de cuentas. Pero más allá del plan de cuentas de gestor, lo importante es que disminuyó una cabeza del activo y ahora tengo un mayor gasto, o el destino es un mayor gasto en el margen bruto. Agarro otro ejemplo, por ejemplo, tengo una compra, el origen es que debo dinero, tengo un pasivo ahora porque compré y tengo que pagar, y la contrapartida es que ahora tengo un mayor gasto en mi cuenta de compras de tenencia. Y así como pueden ir leyendo, a modo de resumen, si bien todo esto está bastante resuelto con pases configurados, acá además del el destino y el origen, tiene marcados con qué comprobante de gestor esto se carga. Y fíjense que la mayoría son pases físicos preimputados o pases configurados. Con lo cual, las imputaciones de estos puntos rojos y verdes, en la mayoría de los casos ya van a venir dadas, pero para que lo entiendan. Tal vez no tanto quien cargue, porque con los pases configurados va a estar resuelto, pero sí quien controle, audite o interprete la información contable, está bueno que sepa o tenga este mapa en la cabeza. Bien, entonces dijimos que resultado de producción es nacimientos, muertes, cambio de categoría y engordes. Los paréntesis sobran, porque son todos conceptos sumando, pero lo pongo entre paréntesis para decir que lo que es novedades es nacimiento, muerte y cambio de categoría, que me cambian la cantidad de cabezas, y el engorde no me cambia la cantidad de cabezas, me cambia la cantidad de kilos. Son dos pasos separados dentro de cómo nosotros procesamos la información. Y dijimos, todo lo que era agricultura lo cargábamos en dólares, menos las labores, pero todo lo que es ganadería lo vamos a cargar en pesos. Independientemente que nosotros la información, el balance lo vamos a mirar en dólares, pero la carga es en pesos. Esto es importante que tengan este concepto y no mezclemos resultados de comercialización con producción. Bien, vamos a ir entonces a cargar en el sistema. Esto creo que ya lo tenían. Si alguien lo necesita, eh, haciendo clic en este link pueden acceder a esta tabla. Quien venga con formación de campo, esto no le va a aportar demasiado, pero para quien se esté formando como administrativo o como contador de empresas agropecuarias y puede no conocer cuál es la evolución o el destino que pueden tener cada animal o cuánto pesa a determinada edad, bueno, este mapa les puede llegar a servir. Más o menos tienen en qué periodo de tiempo, cuánto están pesando los animales. Los, los celestes en este cuadro son bienes de uso, es decir, vientres o reproductores, y los rojos son bienes de cambio. No son exactos los pesos, pero son aproximados para tener una referencia. Quien esté perdido sin brújula, esto le va a servir para marcar un poco el norte. Quien ya se sepa ubicar puede omitir totalmente este cuadro. Bien, entonces, vamos ya a pasar a cargar al sistema.